Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el 13, mis hermanos, dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. El Señor está con nosotros en esta hora. ¿Lo cree, mi hermano? Gloria a Dios. No pierda ahí el contacto con el Señor. Sigamos orando, sigamos clamando por las peticiones que hemos puesto, y el Señor, yo sé que nos está escuchando. Llamamiento de Mateo. Es muy importante, ¿sabe? Estábamos compartiendo con un hermano el día de ayer esta lectura, y trajo a mi atención el versículo 13. Resulta que es el llamamiento de Mateo. Estábamos conversando con este hermano de que Mateo estaba en sus asuntos en esa ocasión, trabajando, puede decir, porque él era alguien que recaudaba fondos, los impuestos. Entonces, él estaba allí, cobrando, haciendo su trabajo, pero dice que pasó algo especial ese día. Jesús pasó por allí. Imagínense, el Señor, de la misma manera que ha pasado con nosotros y sigue, está aquí su presencia. Usted la puede sentir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que él pasaba por allí y le dijo: sígueme. Y lo siguió. Mateo dice que dejó todo lo que estaba haciendo, todo, y lo siguió. Luego, más adelante dice que estaba él, no se dice si es en la casa de Mateo, yo creo que tal vez sí fue allí. Él llegó allí acompañando a Mateo. Dice que cuando llegaron a ese lugar, dice que los publicanos y los pecadores se sentaban a comer con él. Tuve curiosidad qué quiere decir publicanos, y es las personas que recaudaban impuestos. Entonces es curioso porque lo que leí, según dice la Biblia, los publicanos y los pecadores los pusieron en la misma categoría. Yo me imagino, no sé cómo era la vida de Mateo, probablemente igual que la de nosotros, llena de deficiencias, muy difícil su vida, pero dice que ese día el Señor lo llamó y comió con él y con otras personas. Y es curioso porque el Señor fue directo a comer, dice, con los pecadores y los publicanos, es decir, con los más necesitados. Y lo que también llama la atención es los fariseos. Los fariseos eran las personas que se dedicaban a estudiar la palabra de Dios y estaban muy enterados de la palabra de Dios. Y ellos cuestionaban a los discípulos, preguntándole por qué el Señor Jesús se sentaba con los publicanos y los pecadores a comer. Entonces, ahí en esa situación a veces podemos nosotros tener una enseñanza, tener cuidado, mi hermano, porque muchas veces nosotros podemos caer en el error de los fariseos. Quizás nosotros, porque hemos tenido la misericordia del Señor, hemos empezado a leer la Biblia, hemos empezado a orar, hemos empezado a venir a la iglesia, o quizás ya llevamos tiempo y creemos que sabemos mucho, y a veces cuestionamos no solo a las personas nuevas, sino a los propios hermanos. Entonces es muy importante, porque si usted nota la lectura, dice que los fariseos le preguntaban a los discípulos, ¿pero quién contestó?
Contestó Jesús, porque dice que Él los escuchó. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano, entre nosotros mismos y cómo también tratamos a las personas que vienen, que empiezan en los caminos del Señor. Porque el primer contacto que van a tener, o la primera información que van a recibir estas personas de Dios, a veces puede ser que venga de parte de nuestros labios. Y nosotros debemos pedirle mucho al Señor para no caer en el error de los fariseos, porque ellos decían, cuestionando, ¿verdad? Creyendo. Cuando esta persona, imagínense, solo póngase a pensar, si un fariseo pregunta, ¿cómo es que él se sienta con los publicanos y los pecadores? Automáticamente él se está creyendo mucho mejor, ¿verdad? Porque entonces dirá, quizás el fariseo diría, lo ideal hubiera sido que yo al llegar a la casa, el Señor buscara estar conmigo, porque yo sé más de Él, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo de la lectura. Porque ¿por qué preguntaban si no es por eso? Yo pienso que ellos se creían más dignos de sentarse a la mesa con el Señor que los pecadores y los publicanos en este caso. Pero, dice la palabra del Señor, al oír esto Jesús. Entonces es muy importante, mi hermano, que usted y yo tengamos muy en cuenta que Él nos está escuchando. Aun cuando no se lo digamos a las personas, aun cuando nosotros solo lo sintamos en nuestro corazón, el Señor está enterado de todo. Entonces es muy importante que nosotros pongamos atención en esa situación de que nosotros, dice la Biblia, que no tenemos que tener más alto concepto de nosotros mismos que el Señor nos haya dado. No es posible que nosotros pretendamos sentirnos mejor que alguien. Simplemente nosotros somos parte. En este caso, nosotros somos con los que el Señor se fue a sentar. Nosotros fuimos, porque Él dice que vino a buscar a los pecadores, a nosotros, hermano. Dice la palabra del Señor que palabra digna y fiel de ser dicha, dice en Timoteo, dice que vino el Señor por todos los pecadores, dice, de los cuales el primero soy yo. Entonces, es muy importante, pero le quiero decir todo esto viene en el contexto de dónde estaban y qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, estas personas, mire, ¿dónde estaban? En la casa de los pecadores. ¿Con quién estaban? Con las personas que necesitaban de Él. Jesús vio la necesidad de estas personas, porque Él lo dijo, en su palabra también lo dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Son los enfermos los que necesitan, los enfermos, los que estamos lastimados del corazón, hermano. ¿Cuántos conocemos entre nosotros, mis hermanos, que a veces quizás físicamente nos podemos ver bien, pero venimos con el corazón parchado, lleno de vendas, hermano? Porque hemos venido con cosas que están en nuestro corazón dañándonos, rencores, envidias, cosas que no le agradan al Señor. Hay veces que las cosas que nos hacen o nos dicen, una mirada que a veces uno ni siquiera es para uno, fíjese. Yo recuerdo en una ocasión unos compañeros de trabajo, una compañera me dijo que miraba que dos personas se reían de ella y que se sentía mal por eso. Entonces lo que hice fue caminar detrás de las personas, no dije nada, simplemente me fui y escuché. Y las personas, estas dos personas que estaban riéndose, estaban platicando de cómo les había ido en una receta que habían cocinado, y de eso se estaban riendo. Pero la otra persona creía que se estaban riendo de ella. Entonces a veces nosotros imaginamos cosas, hermano, y el enemigo que nos alimenta la cabeza también y nos mete ideas, y nosotros que abrimos la puerta, ¿entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, en ese sentido. Entonces estaba con los publicanos, dice, lo que pensaban los fariseos, vimos que yo pienso que ellos creían que eran mucho mejor, que ellos merecían en este caso compartir la mesa con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy importante, nosotros tenemos que tener cuidado, mi hermano. Todo esto se lo digo en la introducción del mensaje del día de hoy, porque el mensaje viene y dice lo que el Señor le dijo, dice, y pues, fíjese pues, hablándole a los fariseos, según si ellos ya sabían mucho, si estaban muy enterados de la palabra de Dios, que ellos tenían todo lo que se debía ser escrito, como antes no había libros, ¿verdad? Se lo pasaban de una persona a otra, entonces ellos ya tenían todo el conocimiento, le quería decir. Faltaba ahora ponerlo por obra, hacer esa palabra que funcione.
Porque de nada sirve, hermano, que nosotros, como dice la palabra, seamos oidores olvidadizos. Que nosotros nos emocionemos por un sermón. Que nuestro corazón se llene y que salgamos y digan, oh, qué elocuente fue el predicador. Y no estoy hablando de mí, ¿verdad? Las personas que a veces el Señor las usa de una manera poderosa. Y de uno dice, oh, eso no lo había visto de esa manera. Es una palabra poderosa. Ese versículo yo no lo había visto de esa manera, tan explicado como lo hicieron. Esta persona realmente la usa el Señor. Y uno sale con su corazón así lleno y diciendo, ¿cómo estuvo? Y comenta con los hermanos, todo bien. Y poniendo un pie se nos olvida todo. De nada nos sirve, dice, que tengamos mucho conocimiento si no hacemos nada al respecto. Y en este caso los fariseos se jactaban de que ellos sabían mucho, ¿verdad? Ellos a eso se dedicaban. Y por eso ellos creían que estaban en más cerca de Dios. Pero el Señor Jesucristo les hizo ver que lejos de estar cerca de ellos estaban mucho más lejos que los pecadores. Y entonces nosotros debemos tomar eso en nuestra vida, mi hermano. Tenemos que tomarlo, tenemos que tener cuidado de todo eso. Entonces, pero vamos al mensaje, porque esto viene y dice, id, imagínense, es una orden. El Señor le dice, ve. O sea, que tenemos que hacerlo, no es de que nos lo sugiere, o yo pienso que debes hacerlo, nos dice, id, pues, y aprender. Nos está mandando a que aprendamos algo nuevo. Porque al parecer estas personas no sabían de lo que estaba hablando él. Porque dice, ahora ir y aprender. Dice, ¿por qué él le dijo que lo aprendieran? Porque sencillamente ellos no lo sabían. Quizás tenían el conocimiento en la letra, pero no en la obra. ¿Me entienden? Entonces él le dice, ir y aprender. O sea que tienen que ir, investigar, aprender lo que se está hablando y luego ponerlo por obra. Y le dice, lo que significa misericordia. Entonces, lo que está pasando con los fariseos en esta ocasión es que ellos no tuvieron misericordia. Ellos no vieron lo que Jesucristo vio. Él vio la necesidad en las personas, la necesidad de la salvación. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido, lo que está torcido, dice la Biblia. Él estaba buscándonos a nosotros. Y nos encontró. Y una vez que nos encontró, ahora nosotros creemos que somos mejores que los demás. No, mi hermano. No. Dice la palabra del Señor que vayamos y aprendamos que aprendamos lo que es misericordia. Misericordia es ver la necesidad, compadecerse, sentir el mismo dolor, la misma angustia, sentir lo que la persona está sintiendo, pero no quedarse allí, sino hacer algo al respecto. Miren, la Biblia dice que a veces dice que no tiene provecho que uno vaya con una persona y ve que tiene la necesidad y uno carga una bendición allí y uno llegue, ora y se va. El mismo Señor nos dice de eso que no, que nosotros a la vez que oremos también tenemos que bendecir y esperar que el Señor también ayude poco a poco a la persona. Claro, no esperando nada a cambio, mi hermano, porque esto no es una inversión. Es la misericordia de Dios. Es como, pues, imagínense que el Señor nos cobrara su misericordia. ¿Cuánto deberíamos, hermano? ¿Cuánto? Pero no se trata de eso. La misericordia de Dios fue que nos alcanzó y nos dio salvación. Fuimos llamados, igual que Mateo. Ya venimos a la casa del Señor. Ahora, ¿qué dice? Que aprendamos lo que es misericordia y hacer algo al respecto. De eso se trata, mi hermano. Es un mensaje corto, pero yo quiero decirle esto. Dice también, continúa el Señor diciendo, misericordia quiero y no sacrificio. Fíjese que por la Semana Santa que acaba de pasar, usted no sé si se da cuenta que eso se pone muy popular. Muchas personas se ponen castigos ellos mismos, mandas que le dicen. Y dicen que van a caminar a cierta distancia para ir a ver una imagen. O que van a caminar de rodillas. O que se proponen dejar de hacer una u otra cosa. Es un sacrificio que según ellos están haciendo. Pero no tienen misericordia en sus vidas. Entonces,
La pregunta es, ¿cree usted que al Señor le agrada esa clase de sacrificio si nosotros no mostramos misericordia? La palabra dice, claro, que vayamos y aprendamos eso, la misericordia, que no quiere sacrificios, dice. Y a veces nosotros creemos que un sacrificio es venir a la casa del Señor, cuando en realidad, mi hermano, es algo maravilloso sentir la presencia del Señor. Yo no sé cómo se sintió hoy en las alabanzas y en la oración. Y no se trata de quién esté aquí arriba. Se trata de cómo viene su corazón dispuesto, porque el Señor está aquí siempre. Podemos llegar y decir, oh, el culto de ahora estuvo maravilloso, el del otro día no fue tan bueno. Pero ¿qué es eso? Si el Señor siempre está aquí, ¿en dónde está la diferencia? Si no es en nosotros, en la disposición que tengamos. ¿Cómo venimos ante la casa del Señor? Venimos con el gozo que Él nos ha dado, que a pesar de las circunstancias nosotros levantamos nuestras manos y adoramos al Señor, porque Él está para nosotros siempre. Él quiere saber si de verdad lo vamos a adorar en todo momento y en toda circunstancia. Y lo hemos visto con hombres que el Señor los probó, como Job. ¿Cuántos hemos leído esa historia tan hermosa? Es hermoso leerlo, pero imagínense pasar por todo lo que ese hombre pasó. Y así nosotros tenemos diferentes pruebas, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos pruebas difíciles, mi hermano, y a veces es difícil porque esas circunstancias y esas cosas que estamos viviendo nos ciegan los ojos a lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos, porque a veces nosotros mismos nos preguntamos, Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para mi vida? Nosotros hemos sido, el Señor nos ha regalado dones, y esos dones los tenemos que cultivar, y esos cada uno somos diferentes, mi hermano. Cada uno va a hacer diferente las cosas, pero todos juntos hacemos el cuerpo de Cristo. Aleluya, amén. Cada uno en lo que estamos, en lo que el Señor nos esté usando, nosotros tenemos que tratar la mejor manera de hacer ver bien al Señor para que todo el cuerpo se vea bien. Porque no todos tenemos la misma función en la casa del Señor, eso lo tenemos que tener claro. Fíjense que cuando yo empecé a venir a la iglesia, a veces siempre hacía este comentario. Yo, un día, como está uno, cuando uno acaba de llegar a la casa del Señor por poco tiempo, y está el primer amor que le dicen a uno, y uno quiere participar en todo, y anda con una sonrisa en la cara a uno, y uno no sabe ni por qué, pero es por la hermosa misericordia del Señor, por esa felicidad que hemos encontrado la salvación. Una noche iba a haber vigilia, y yo le dije a un hermano, de los que según mucho tiempo en la iglesia, le dije, hermano, se va a quedar la vigilia. Y él con una gran sonrisa me dijo, no. Y yo me quedé así, no supe qué contestar, me sentí tan tonto, no hallaba qué decir, porque yo pensé, dije yo, sí, me voy a quedar, pero no, con una gran sonrisa, no, yo me voy. Y yo no entendía, ¿me entienden? Pero, entonces, uno tiene que entender que cada hermano es diferente. No le quiero decir que no tengamos que venir a la vigilia, tenemos que venir, pero a veces uno piensa que porque yo estaba con el deseo y el anhelo que todos vigiláramos, él tenía que quedarse, debería haber quedado, pero él en esa ocasión no lo decidió hacer. Por sus razones tendría, pero no lo entiendo. Pero he comprendido, mi hermano, que cada uno de nosotros tenemos una función diferente en la casa del Señor y que la debemos llevar a cabo lo mejor posible para que todo el cuerpo del Señor avance. Entonces, que eso no nos ciegue. Porque, por ejemplo, cada uno tenemos diferentes dones, como le digo. Entonces, pero el propósito del mensaje es este, mi hermano. Que el Señor quiere que tengamos misericordia. Y yo lo quiero motivar en esta noche. Ese es el deseo, eso es lo que yo he visto, porque yo escuchaba y leía y decía yo, pero ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Lamentablemente nuestra iglesia ha carecido de misericordia, mi hermano. Dígame, a ver si nos recordamos entre todos juntos, porque yo me recuerdo solo de una vez, que hicimos una actividad y nos pusimos allá afuera con los jóvenes y regalamos comida al necesitado. De ahí en más, ¿qué hemos hecho como iglesia?
¿Cuántas veces nos hemos reunido para ir a buscar al hambriento, al que no tiene comida, al que está durmiendo en champas allá por la Alameda? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho en nuestro corazón, ok, voy a agarrar esto, lo voy a llevar, sin esperar nada a cambio, mi hermano? Porque es fácil invitarnos unos entre nosotros. Porque si yo lo invito, espero que un Dios te me invite. Y así nos estamos correspondiendo. Pero la palabra del Señor dice que ¿acaso no los pecadores también hacen eso entre ellos? No hay nada extraordinario en eso para nosotros. Pero dice el Señor, misericordia quiero. Es tiempo que nosotros, mi hermano, como iglesia, debemos hacer algo por el necesitado. Algo por el que no tiene nada. Mire, cuando entra alguien aquí, un moreno, hay que sacarlo, decimos nosotros. No sabemos la necesidad que trae, pero ya lo queremos sacar. Yo he participado de eso. La otra vez vino un muchacho, estaba aquí, y yo le dije, necesitas algo, necesitas oración. Pero se fue. No me humilles, me dijo, y se fue. Entonces, mi hermano, misericordia quiero, dice el Señor. Lo que Él quiere es que nosotros como iglesia hagamos algo al respecto, que se vea la diferencia, hermano, que hagamos algo por el necesitado. Mire, hemos dejado de ir a evangelizar. Y eso es nuestra obligación. Ni siquiera, imagínense, ni siquiera es, y es una carga para todos nosotros. Porque si no fuera una carga lo hiciéramos, pero no lo hacemos. Ni hablamos de eso, ni está en la agenda. Entonces, ¿dónde está la misericordia? ¿Para qué tanto conocimiento del Señor si no practicamos nada? ¿Para qué? Es que el Señor nos llamó para que estemos aquí sentados. Nosotros tenemos ese deseo, a veces está el deseo en nuestro corazón, pero nos falta algo más, hermano. No sé qué es lo que nos falta iniciativa quizás. Pero eso es lo importante, hermano, que nosotros, si vemos algo, que hagamos algo al respecto. El Señor hoy en la noche nos ha dicho, ir y aprender misericordia. No hemos hecho ningún sacrificio, sí, porque si usted cree que es un sacrificio venir a vigilar, venir a orar, venir aquí a escuchar la palabra del Señor, que usted dedique tiempo, si eso es un sacrificio para usted, estamos mal. Nosotros venimos a la casa del Señor por agradecimiento, a buscarlo, a sentir su presencia, a buscar sanidad, a venir a refugiarnos en Él, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro Dios. Venimos a adorarlo, a bendecirlo, venimos a agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. A eso venimos. Que usted no se confunda, porque eso debe ser algo que usted anhele, que usted no se sienta a gusto en la casa, que usted se siente incómodo de que no pudo venir. Pero muchas veces estamos en la casa. Alguien por ahí dijo que ponía el Zoom y nada más lo miraba y estaba viendo otra cosa. Y así como Él, también somos nosotros. Dice, como quien dice, ponchamos tarjeta. Ya vieron, ya me vieron. Y probablemente hasta estemos aquí dentro de la casa del Señor y nuestra mente esté lejos. ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha? ¿A quién está engañando? Me estoy engañando yo mismo, yo solo. Si mi corazón está afuera va a estar. Si mi corazón está aquí, si por ejemplo ya decidí levantarme, vestirme, venir a la casa del Señor, por lo menos tengo que adorarlo, tratar de esforzarme por sentir su presencia, que mi corazón sea sensible para que yo pueda cambiar cada día más y más. ¿Cómo es posible que usted venga y regrese y diga, es que en la casa del Señor no se siente nada? Es que en otros lugares se siente la presencia. ¿Quién es el que da la unción? Entonces usted va a ir buscando una persona que le hable bonito, que lo anime, que sea como alguien que le eleva a usted para que usted pueda glorificar al Señor, o usted le basta con solo el hecho de pensar que usted es salvo por la poderosa sangre de Jesús que Él vertió en la cruz.
¿O no se ha dado cuenta de que todo lo que tenemos es porque Él tiene misericordia de nosotros? Amén. Aleluya. Entonces, el solo hecho de saber que somos librados de esa deuda, del infierno eterno, donde deberíamos estar, pero en cambio el Señor Dios mostró su misericordia y nos ha alcanzado. Ok, ahora somos salvos. Creemos que Jesucristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué sigue? Aquí lo dice el Señor. Misericordia quiero, dice que lo vayan a aprender y que lo practiquemos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el día de hoy ese es el mensaje, mi hermano. Que aprendamos la misericordia y que lo hagamos. Pero lo tenemos que buscar al que ni conocemos, al necesitado, al que a veces hasta nos da cosa acercarnos. ¿O a poco no? ¿O le pasa a usted como a mí a veces? No quiero ser ningún hipócrita. Yo a veces siento el deseo y no me animo. ¿Qué es lo que me detiene? Yo no lo sé. A veces quizás nuestras circunstancias nos ciegan, hermano. Miren, en la otra ocasión hablábamos de un pasaje que pasó con David, en el que él dice que barrieron todo el campamento de él y se llevaron todo lo que él tenía. Y él estaba llorando, estaba afligido y estaba pensando si iba a poder. Le consultó primero al Señor si podía seguir y si iba a recuperar todo. Y el Señor le dijo que sí. Y él salió en busca de todo. Pero en el camino él se detuvo a ayudar a una persona. Se detuvo. Él llevaba una misión. Él estaba su mente distraída en querer rescatar todo lo que había perdido. Su familia y todas sus pertenencias. Todo. Hasta incluso lo estaban tratando de apedrear. Porque pensaban que él era el culpable de todo. Pero con todo se detuvo a ayudar. Mostró misericordia. ¿Por qué creen ustedes que el Señor dice que David tenía un corazón conforme al Señor? Porque actuaba conforme al Señor. Claro, tenía sus defectos como nosotros. Pero él se detuvo y la persona a la que él ayudó, él le dio la clave para resolver su problema. Entonces, hermano, nosotros quizás tenemos circunstancias complicadas y difíciles, pero somos llamados a dar misericordia al necesitado, hermano. Al que está más ungido de la palabra del Señor, a llevar esa palabra de aliento, a colaborar con algo, con esas personas. No es posible que sigamos encerrados aquí, hermano. No es posible. Dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros somos esos pecadores que tuvimos la misericordia del Señor. Entonces, mi hermano, aleluya, gloria a Dios. Tenemos que pensar bien y recomponer el camino. Es tiempo que en nuestra agenda que pongamos algo para ayudar al necesitado, hermano. Y ya no me ayudaron. Yo no sé si se recuerdan cuando ayudamos esa vez con los jóvenes. Yo creo que fue la última vez, ¿no? La primera y última. Pero mira, hermano, todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad para hacer las cosas bien. Para que nosotros pongamos de nuestra parte. En este tiempo, que la maldad se ha multiplicado y que hay mucha necesidad, hermano, y que hay personas que realmente están viviendo en la calle, literalmente están viviendo en la calle. Nosotros debemos extender esa mano de misericordia. Ya las cosas están mejorando, siempre con precaución. Yo pienso que podríamos hacer algo, hermano, usar guantes, qué sé yo, pero ir a buscar a esas personas y darles algo para que ellos se sustenten. Yo no sé usted, pero yo he visto personas viviendo debajo del puente. Y a veces es la vida la que les ha dado un trato diferente. Yo he sabido de muchas personas que están allí por circunstancias de la vida, por malas decisiones, no porque ellos quieran o hayan escogido esa vida. Pero mi hermano, ese es el corto mensaje que les traía. Que aprendamos la misericordia, pero lo importante, mi hermano, es que lo pongamos por obra.
El Señor quiere que nosotros nos movamos, hermano. Yo sé y confío en el Señor que si nosotros ponemos esto en la agenda de la iglesia, va a ver que va a ser diferente aquí. Porque vamos a estar ocupados ayudando al necesitado, evangelizando al que lo necesita, que estar viendo nuestros errores. Aleluya. Vamos a estar ocupados, hermano. No nos va a alcanzar el tiempo para ver. Bendito Dios. ¿Me entienden? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Misericordia quiero, dice el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Pero no se ponga triste. No. Gloria a Dios. El Señor es bueno y siempre nos habla de una manera amorosa. Aleluya. De una manera amorosa. Él nos quiere corregir. Él quiere que nosotros seamos como Él quiere. Amén, así es. Amén. Seamos como Él hizo en esta ocasión. Vino y se sentó, dice, ¿con quién? Con el necesitado. Con Él compartió su pan. Mire, y un día, fíjese bien, si no tenemos cuidado, Él nos va a pedir cuentas. Mire, vamos a buscar en Mateo 25. Es una lectura que usted y yo conocemos de memoria, hermano. Pero quiero que la leamos. Y dice Mateo 25, miren el 42. Y fíjese que en ese capítulo 25 tiene un título que dice el juicio de las naciones. El juicio. ¿Sabe usted qué es un juicio, verdad? Dice en el 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Está claro o no? Mire, en mi Biblia está en rojo, quiere decir que lo dijo el Señor Jesucristo. Él dice, en el juicio de las naciones nos va a demandar de eso también. Nos va a preguntar qué hicimos. Aleluya. Lo que deberíamos aprender de ahora en adelante es ver a Jesucristo en esas personas que vemos ahí con necesidad. Y hacer algo al respecto, hermano. Así es, amén. Entonces, pero nosotros vamos a hacer, como dice en el 35, hermano. Como lo veo triste. Vamos a despedirnos con esta lectura en el 35. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire, que nos diga, bienvenido a casa, ven, aquí está tu lugar. Gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel o venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aleluya. Gloria a Dios. Misericordia quiero, no sacrificio. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios los bendiga. Ese es el mensaje, hermano, el día de hoy, para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Y yo le doy el tiempo a mi hermano. Y Dios les bendiga, hermanos. Y Dios los guarde y los proteja.